Con frecuencia suele confundirse que un mayor crecimiento con respecto al nivel agregado de la producción en las actividades económicas es sinónimo de desarrollo en un país. Sin embargo, el término implica muchos más ámbitos. Comenzaremos primero a definirlo. Para el diccionario de la Real Academia Española, el desarrollo es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. La Organización de Naciones Unidas lo explica como un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. Entonces, no hablamos de crecimiento en cuanto a medidas cuantitativas que generalmente no abarcan a todos los sectores de la población, sino a un cambio en la estructura e instituciones de cada país. El desarrollo sería esa condición social que cada país desea alcanzar mediante la utilización de sus recursos para satisfacer las necesidades de la población en términos de bienestar humano. Este uso de los recursos debe de ser en forma sostenible para lograr no solamente un mayor crecimiento económico, sino cambios en las instituciones en aspectos como la educación, la salud, la seguridad, entre otros. De esta forma garantizar a la población una mejor calidad de vida inclusiva para todos los sectores de la población. El desarrollo puede estudiarse desde diferentes dimensiones como el desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de desarrollo en América Latina, realmente hablamos de un progreso en todos los ámbitos, ya sean estos económicos, políticos, sociales o medioambientales. La realidad nos muestra que muchos países estamos pero lejos de alcanzar esos índices propuestos. Si bien a lo largo del tiempo se han registrado disminuciones significativas de la pobreza, los niveles de la calidad de vida siguen muy por debajo y las oportunidades, por ejemplo, de empleo son cada vez más escasas o nulas para ciertos sectores. La situación se agrava cada vez más, teniendo migraciones forzosas en busca de una mejor calidad de vida, por lo que requiere la cooperación de todos los países como región y de los diversos sectores implicados para evitar que esta brecha sea más marcada. La teoría de la dependencia, que surgió en América Latina en la década de 1960, intentaba explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región, donde las economías latinoamericanas se habían orientado en dirección a la industrialización, caracterizada por la sustitución de productos industriales importados desde las potencias económicas centrales por una producción nacional. Este enfoque distingue el centro de la periferia y la semiperiferia y enfatiza el rol hegemónico de las economías centrales en la organización del sistema capitalista. América Latina, como parte de la periferia del sistema económico mundial, juega un papel específico de producir alimentos y materias primas para los grandes centros industriales. En este punto, diferentes esferas políticas y sociales han hecho un llamado para que América Latina se comprometa con el aumento de la productividad, con la finalidad de lograr un crecimiento sostenido que no dependa tanto de la explotación de las materias primas. Por tanto, la teoría de la dependencia tiene una preocupación por alcanzar la justicia social y mayor autonomía regional frente a los países centrales en los que se concentraban las capacidades de inversión y desarrollo tecnológico. Algunos ejemplos de desarrollo que ha experimentado América Latina son el crecimiento económico, donde la economía de la región ha experimentado un fuerte crecimiento desde 1990. La expectativa de vida. Han habido grandes avances en las últimas décadas y los niños contribuyen el grupo que ha tenido más progreso en el tema de la salud. La educación. La región está cerca de alcanzar el acceso universal a la educación primaria. Y la violencia, donde los niveles de violencia permanecen altos, y América Central y el Caribe son las únicas subregiones globales que han visto un aumento en la tasa de homicidios. En cierta forma, la situación de algunos países de América Latina está muy lejos de alcanzar un desarrollo en una u otra área por el simple hecho de que son países periféricos y que se depende de países del centro que podrían brindar herramientas para que la periferia logre alcanzar cierto grado de desarrollo, ya sea económico, político, social o cultural, agregando que los países del centro siempre van a querer mantener su status quo por sobre la periferia. Pero aún así, la realidad de América Latina es que cada vez se encuentre una manera de ir avanzando poco a poco. ¿Qué se entiende por codesarrollo?
Para poder definir el codesarrollo desde una perspectiva un tanto antigua, se toman en cuenta ciertas medidas como involucrar a los inmigrantes en proyectos de desarrollo en sus países de origen para aprovechar que conocen la realidad de ambos lugares, encontrar maneras de frenar la emigración y fomentar el retorno voluntario para contrarrestar la supuesta fuga de cerebros, utilizar las remesas para financiar el progreso de sus países de origen, integrar a los inmigrantes en sus países de residencia o descentralizar los proyectos de desarrollo y hacerlos más participativos. Sin embargo, dicho término ha evolucionado con el paso del tiempo y de manera más actual y más completa se puede definir que el codesarrollo se basa en la idea central de que las personas que emigran desde los países menos adelantados hasta los más prósperos pueden contribuir de forma activa tanto al desarrollo de sus comunidades de origen como al de las sociedades en las que son acogidas en materia económica, social y cultural. El codesarrollo sostiene, por tanto, que las migraciones pueden constituir una oportunidad para el desarrollo y, en concreto, para un desarrollo compartido, como sugiere el término. Es una dimensión en la que la inmigración actúa como fuente de desarrollo económico, cultural y social. Migración en América Latina. El continente americano tiene un importante flujo de migraciones, principalmente hacia los países del norte, Estados Unidos y Canadá, y en el sector de América del Sur, los principales países receptores en la actualidad son Venezuela, Chile y Argentina. Estas migraciones obedecen principalmente a factores económicos y de seguridad. La población que mayoritariamente migra es aquella socialmente más vulnerable y con menor educación que busca mejores oportunidades en países con mayor desarrollo socioeconómico, y a esta vulnerabilidad de base se agrega aquella derivada de la frecuente disgregación familiar, al mayor riesgo de inequidades socioeconómicas o en salud. ¿Por qué migran las personas? Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan con la falta de trabajo, la persecución política e ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las guerras, la persecución étnico-religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios. La decisión migratoria entonces estaría fundada en una compleja combinación de factores internos y externos. En las comunidades rurales de América Latina, la población apenas tiene oportunidades de empleo. Los ingresos que consiguen trabajando por cuenta propia son inferiores a los salarios mínimos legales. Asimismo, si bien un país puede presentar cierto desarrollo en algunas zonas de su territorio, posee a la vez zonas de pobreza extrema, como es el caso de Lima, Perú, donde nos muestran las diferentes realidades que se viven en la zona, cómo han usado el muro de la vergüenza para dividir a las personas según su clase social y cómo dan prioridad a las personas de clase alta, pues no brindan ni los servicios básicos a una gran parte de la población peruana, dando esa sensación de rechazo. Acontecimientos como estos sucedieron a lo largo de extensos periodos, incluso décadas. Lo que es novedoso es la migración repentina y numerosa motivada por la crisis que vive la región desde hace unos años. El éxodo venezolano constituye el fenómeno más visible. Otros ejemplos recientes incluyen a los haitianos emigrando hacia Chile, nicaragüenses refugiándose en Costa Rica y centroamericanos reubicándose en México y eventualmente en Estados Unidos. La comunidad internacional ha demorado en reaccionar. Los países necesitan con urgencia no solo fondos y ayuda humanitaria, sino también otro tipo de asistencia menos llamativa, pero igualmente relevante: conocimiento y capacidad institucional. Casos como estos llevan a la migración forzada en América Latina. ¿A qué se le conoce como migración forzada? La migración forzada o involuntaria incluye un conjunto de categorías legales o políticas. Todas implican a personas que han sido forzadas a escapar de sus hogares y buscar refugio en otra parte. El habla popular tiende a llamarlos a todos refugiados, pero legalmente esta es una categoría legal bastante restringida. La mayoría de los migrantes forzados huyen por razones que no son reconocidas por el régimen internacional de refugiados, y muchos de ellos son desplazados dentro de su propio país de origen.
El fenómeno de la migración no es un fenómeno nuevo, pero en la actualidad representa un problema para muchos países desarrollados, principalmente para Estados Unidos, que es el país en el continente americano que recibe mayor cantidad de migrantes provenientes de Latinoamérica. Debemos comprender que el fenómeno de la migración no ocurre exclusivamente de un país a otro, ni tampoco de países en desarrollo a países desarrollados. Lo cierto es que existen migraciones internas dentro de países en desarrollo. Un ejemplo de este fenómeno de la migración son las caravanas que se han dado recientemente, que comenzaron de forma masiva desde el año 2018 y todavía este año ocurrió otra. Así como la teoría de la dependencia nos explica, existen factores no solo como la violencia o las pocas oportunidades en estos países en vías de desarrollo, sino que existen cuestiones como la superexplotación. Esto es sumamente común en los países de la región latinoamericana. Nuestros países en desarrollo, los cuales son dependientes desde la formación de sus gobiernos y que cuentan con estructuras internas condicionadas al sistema capitalista de los países desarrollados, no pueden brindar todas las condiciones de estabilidad, de oportunidades laborales para toda la población, y es ahí cuando muchas personas toman la decisión de emigrar. La migración es un fenómeno complejo que ocurre por muchas causas, pero una de ellas puede ser la clara diferencia que existe entre el centro y la periferia. Tal como la teoría de la dependencia nos explica, esta dependencia que existe en nuestra región se produce principalmente por tres factores, entre los cuales tenemos la tendencia al fascismo, y con relación a la migración podemos mencionar que justamente estas dictaduras que se dieron a lo largo de Latinoamérica llevaron a que muchas personas comenzaran a migrar, en especial hacia los Estados Unidos. El desarrollo ha enfrentado diversos análisis y perspectivas con el devenir de los tiempos, dado que este siempre se relaciona con bonanza económica y crecimiento de los países. Este tuvo un importante cambio desde la perspectiva del enfoque de las necesidades, ya que este toma a la persona como el eje fundamental para el progreso y oportunidades para desarrollarse. Su mayor precursor, Amartya Sen, quien destaca que el desarrollo debe entenderse como la ampliación de las capacidades, tanto a nivel económico como cultural, social o político. Se debe entender como la libertad o la capacidad para elegir la vida que una persona quiere llevar. Para poner en relieve esta relación estrecha se definen los conceptos de pobreza y desigualdad. El Banco Mundial describe pobreza así: un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición y falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión. Aunado al concepto, el PNUD caracteriza: la desigualdad no solo se trata de riqueza, el patrimonio neto o de los ingresos o el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, educación de calidad o de servicios públicos. Como se ha podido apreciar, dentro de las acepciones de pobreza y desigualdad convergen diferentes elementos que conllevan un desarrollo. La falta de ellos afecta directamente a este. Para que la persona pueda desarrollarse se deben tomar en cuenta un factor multidimensional de la pobreza que afecta en todas sus esferas. Así es como retoman indicadores como el IPM para medir las causales de las carencias de las personas que tienen para alcanzar una plena libertad en cuanto a salud, educación, trabajo, acceso a los servicios públicos y vivienda, la insatisfacción de las necesidades, insuficiencia de recursos y privación de las capacidades. Otro indicador es el coeficiente de Gini, que si bien es para medir la desigualdad de ingresos, también ofrece un referente para determinar cualquier forma de distribución desigual vinculada con la discriminación social y el género. América Latina es una región directamente afectada por la desigualdad, y en los últimos datos tomados del informe de 2019 de la CEPAL, el coeficiente de Gini para los países de América Latina muestra a 7 países que se encuentran por encima y 7 por debajo del promedio regional. Argentina con 42.4, El Salvador con 40 y Uruguay con el 39.7 son los de menor desigualdad en los ingresos. El codesarrollo es una alternativa viable para los países en puesto que su visión se constituye en una amalgama entre cooperación y desarrollo, alejándose de la simplicidad de los planes existentes de cooperación para el desarrollo que constan de desarrollar países con flujos migratorios para que no ingresen a países receptores de migrantes.
Contrariamente, es una apertura a los migrantes sobre la base de las migraciones jamás se van a detener, es inherente y parte del ser humano. Esta vuelta de hoja contempla una adaptación y desarrollo del migrante con miras a su retorno al país de origen, una apuesta a la especialización humana buscando su aporte en el país receptor, para luego llevar esa nueva concepción a su país de origen y dar paso a una serie de lineamientos que desarrollen ambos países, mano calificada para recibir empresas, personal profesionalizado, mecanismos de protección para migrantes en situación de riesgo y finalmente transformar la vulnerabilidad en empoderamiento del migrante. Podemos citar el caso del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, países en donde la migración se da por motivos muy similares, que viven realidades socioeconómicas prácticamente iguales y el destino de sus migrantes es el mismo. Estados Unidos, fenómeno que teniendo décadas desde su inicio, hoy día constituye una de las odiseas migratorias más peligrosas del mundo, pero que a su vez es vital para los países centroamericanos, quienes reciben remesas como parte fuerte de sus economías. Las políticas migratorias de Estados Unidos son fuertes y poco benevolentes. Es aquí donde se necesita un cambio hacia el codesarrollo, puesto que los migrantes, muchos de ellos, escapan de realidades inviables y necesitan adaptación adecuada al país receptor, gozar de oportunidades de empleo y especialización que en sus países de origen no pueden tener, y pasar de un estatus de migrante ilegal con peligro a la deportación a gozar de un estatus de residente no permanente, con miras a un retorno a su país, con nuevas capacidades que le permitan desarrollarse en su país y desarrollar a su país, siendo Estados Unidos el principal inversor de estos países. La oportunidad de instalar empresas que necesiten mano de obra capacitada se acrecienta con los retornados capacitados y aumenta la oferta de empleo que paulatinamente podría reducir el flujo migratorio. La desaceleración en las exportaciones de América Latina acumulan una reducción interanual del 9%. Esto en el primer trimestre del año 2016, después de haber caído en un 15% en el año 2015, siendo los precios los productos básicos exportados por Latinoamérica, además de ser los responsables principalmente de esta contradicción. Estos últimos por haber tocado fondo en el 2016 y mostrando signos de recuperación, ya que los volúmenes exportados se expandieron en el año 2015. Las contradicciones de las exportaciones versus las importaciones a raíz de la aceleración en América Latina, mientras esto se agudizaba en México, como en algunos países de Centroamérica en el año 2016. El ritmo de la caída del valor de las exportaciones de bienes de América Latina cayó levemente, ya que la tasa tuvo una variación acumulada del menos 9% para el año 2015. Respondiendo esto a una relativa estabilidad en los precios de varias materias primas que alcanzaron fondo a inicios del 2016. Asimismo, las exportaciones en América Latina, cuya sostenibilidad es incierta, refleja una desaceleración de los primeros o de los ritmos en la caída en las cotizaciones, principalmente en los productos básicos exportados por la región. En ese caso, el mineral el hierro para el 2015 tuvo una caída del 43%, registrado o recortado en un 15%, como en el caso del petróleo, con una caída del menos 47%, y el café mostró una baja del menos 21% al menos 13% en los periodos antes mencionados, siendo única excepción el cobre, quien mantuvo una leve mejoría para el año 2016. Para países del sur como Argentina, Brasil, Perú y Paraguay y Chile mostraron una tendencia baja en el aumento. Observamos así también una dependencia en los países de Latinoamérica en la importación, los cuales muchas veces en lugar de producir bienes y servicios optan por la importación. Esto como en el caso de El Salvador, que muchas veces opta por importar granos básicos de países vecinos en lugar de cultivarlos. Asimismo como importar cultura
o en este caso, turismo.